Muy buenos días, presidente. Los congresistas que suscribimos el dictamen de minoría, que son integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presentamos el presente dictamen de minoría respecto al proyecto de ley 4764-2015, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, para que pueda ser considerado como parte del debate y en uso de las facultades que la Constitución y el Reglamento del Congreso de la República nos confiere. Sobre el particular y el presente dictamen de minoría se basa en el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto, la cual es exactamente igual a la propuesta legislativa presentada en el proyecto 4764-2015. Y cuando decimos exactamente igual, y hay que recordar lo que hemos estado en la Comisión de Presupuesto cuando se aprobó el dictamen, se aprobó sin considerar ningún aporte y ninguna petición de los congresistas de la República. Se aprobó simplemente a carpetazo. Y eso nos obliga a que tengamos que recoger el conjunto de iniciativas dadas por los propios congresistas, dados por el pueblo peruano, dados por el Perú profundo, dados por toda la ciudadanía. Porque no es posible asumir un dictamen que no recoja el debate nacional y que no recoja el debate dado en el propio Congreso de la República. El dictamen que presentamos excluye y modifica diversos artículos, las cuales desde nuestro punto de vista tienen un claro sesgo centralista, vulneran la coherencia macroeconómica y generan mayor recesión, no resuelve los legítimos reclamos de los trabajadores públicos, no promueve la calidad del gasto público y compromete la sostenibilidad fiscal. El presente dictamen, señores congresistas, señor presidente, utiliza el mismo techo presupuestal. Hace un momento hemos escuchado una declaración un poco desafortunada que hemos presentado un dictamen que va a poner en crisis el equilibrio fiscal. Una clara imprecisión y muy lejos de la verdad. Se está considerando el mismo techo presupuestal. Por lo tanto, no hay de modificación ni de ningún sol. Lo que sí hay es el cuestionamiento de la estructura y las partidas y las propuestas presupuestarias. Nosotros somos sumamente responsables del equilibrio fiscal, somos sumamente responsables frente a lo que ocurre y lo que está establecido en el país. Sabemos, y está totalmente claro, y somos totalmente críticos también cuando a veces se nos quiere decir cómo va la economía y cómo realmente está nuestra economía, y eso se refleja en las fuentes de financiamiento del actual presupuesto de la República. Recursos ordinarios hemos reducido en menos 6.9% con respecto al año anterior. Y todo lo que implica recursos determinados, menos 10.1% con respecto al presupuesto anterior. Canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, menos 29%. Foncomún, menos 14.2%. Financiado el presupuesto de la República con recursos de operaciones de crédito, o sea, deuda pública, y que se incrementa con respecto del año pasado en 233%. Esa estructura de financiamiento refleja cómo estamos en el país y cómo estamos financiando el presente presupuesto. Y de ninguna manera, considerando esta triste realidad, podemos asumir una actitud irresponsable y decir, vamos a romper el equilibrio fiscal. Eso es una falsedad pública que lamentablemente se ha expresado hace poco en los pasos perdidos. En todo caso, nosotros estamos planteando el presente dictamen considerando entonces el mismo techo y considerando la propia restricción que se establece en las fuentes de financiamiento, o sea, los 138.490.511.244 nuevos soles. No estamos moviendo ni un centavo y por lo tanto no se puede acusar a los que firmamos el dictamen que somos unos irresponsables. Entonces consideramos ese tema como un elemento de partida. Lo que hemos indicado, el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo, recentraliza los recursos. Es la primera observación
que hacemos, recentraliza los recursos, contrario a lo que señala el mandato constitucional, convirtiéndose en un presupuesto más centralista de los últimos 15 años. El artículo constitucional a la cual nos dice claramente, que es el artículo 77, nos dice que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Y aquí caminamos totalmente al contrario, recentralizamos el presupuesto en forma totalmente irresponsable y hacemos un presupuesto que va contra la Constitución, donde debería estar marcando un proceso firme, a un proceso de descentralización real de nuestro país, y no llegar al 95.3% de centralización de este presupuesto y manejado por el gobierno central. Y el resto, gobiernos regionales y gobiernos locales. En todo caso, ese es el primer cuestionamiento que hacemos y es la primera reflexión que decimos. Nosotros aquí en el Congreso hemos juramentado por el respeto a la Constitución, y también los del Ejecutivo están obligados, y todo funcionario público está obligado en cumplir la Constitución y cumplir las leyes de nuestra patria. Bueno, la excusa para descentralizar los recursos se parte de una supuesta incapacidad de ejecutar el gasto público de los gobiernos regionales y locales, las cuales a todas luces no es cierto. Si revisamos los gastos ejecutados por los diversos sectores del gobierno nacional, y así daremos cuenta que existen sectores que tienen menores niveles de ejecución presupuestal de los gobiernos locales y regionales. Tenemos ejemplos, los casos de salud, 41%, educación, 44%, vivienda y construcción, 35%, y este último con un agravante de ser el sector que mayor recursos concentra dentro del presupuesto. Entonces, ese argumento se cae de por sí solo. Sí hay capacidad de gasto y que no se quiere valorar las capacidades del Perú interno, del Perú profundo, de las provincias, de los gobiernos locales, que hay que potenciarlos. Decir que ellos no tienen capacidad es realmente insultar a los gobiernos subnacionales. Sí hay la capacidad y el gobierno central debe contribuir a que estas capacidades se potencien y que realmente el proceso de descentralización camine a paso firme y no se esté pensando totalmente al revés. Es conveniente recordar cómo lo hace el AMPE en su pronunciamiento emitido para este tema. En las referencias efectivas por canon y regalías pasaron de 9.929 millones en el 2012 a 4.923 a 2016, monto proyectado por el MEF en la Ley de Presupuesto 2016. O sea, se reduce en esta gestión de 2012 a 2016 el 50% en relación a este rubro. Ese es un dato, y un dato que hay que tener una precisión totalmente clara, porque implica una situación totalmente crítica dentro de los gobiernos regionales y locales, a la cual se va a afectar la gestión de los espacios subnacionales, y no es posible admitir de aquí desde el Congreso esta situación. Y además, no hay ningún mecanismo de compensación para amortiguar los efectos de esta caída, que significa menos inversión en obras, pérdida de puestos de trabajo y, por lo tanto, señores ministros, mayor pobreza. Por otra parte, el proyecto del presupuesto crea fondos para fortalecer el centralismo. Por ejemplo, se crea un fondo de inversiones en los gobiernos regionales y locales sin ningún tipo de sustento, estudio o mecanismo que permita conocer la forma en que será administrado. Esto resulta un antecedente sin precedentes, motivo por el cual el presente dictamen está eliminando este fondo y contribuyendo el monto inicial asignado a este fondo, 900 millones, a resolver las principales reivindicaciones laborales, y crea un fondo de compensación por los efectos de la reducción de canon y regalías que hay en los gobiernos locales y regionales. Hay que afrontar con la cara en alto y decir, sí, tenemos un problema, y tenemos un problema fuerte porque se ha disminuido el canon, y cómo generamos estos mecanismos de compensación que curiosamente no se toca en absoluto en este presente presupuesto. El monto de 900 millones inicialmente asignado a este cuestionable fondo le estamos redistribuyendo para aumentar 150 millones al FONIE, que había reducido este monto en su presupuesto de 2015. 150 millones a FONIPRED, que también había reducido este monto en comparación al presupuesto asignado en el presente año. Se asigna 25 millones al INPE
para la solución de las demandas salariales, 100 millones al pago de las deudas aún existentes del decreto de urgencia 037-94, 140 millones adicionales al presupuesto del Poder Judicial para solucionar las demandas de incrementos salariales de sus trabajadores, 144 millones al Ministerio Público para cubrir las demandas de sus trabajadores y 189 millones para el Fondo de Compensación para la reducción del canon, y las regalías mineras. Es importante resaltar que en el proyecto del presupuesto 2016, y también hay que decirlo totalmente claro, se identifican 11 fondos por el valor de 3.870 millones que fortalecen el manejo discrecional del Ministerio de Economía y Finanzas y debilita la capacidad de planeamiento de los gobiernos regionales y locales. El dictamen reivindica la negociación colectiva, como lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional, que indica que es inconstitucional prohibir e impedir la negociación colectiva por incrementos salariales. Por eso se modifica el artículo 6 del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y se deja sin efecto la 54ª disposición complementaria y final de la Ley 29.951. El dictamen de minoría que estamos presentando plantea las siguientes modificaciones al dictamen y proyecto de ley 4764-2015 PE, las mismas que pasamos a desarrollar. Artículo 3. Nuestra propuesta incorpora en el alcance de la ley de presupuesto a otras entidades que utilizan también recursos públicos. Estamos agregando a las entidades que menciona la propuesta los organismos públicos privilegiados nacionales o internacionales que reciban transferencia de recursos públicos o encargos relacionados por su aplicación, es decir, que reciben transferencias para la ejecución de obras o servicios públicos, a limitar el alcance de la ley a las entidades que cuentan con crédito presupuestario. Las transferencias y los convenios que los instrumentan se convierten en procedimientos para sustraer recursos de la normatividad presupuestaria, colocándolos en un área de donde pueden ser objeto de hechos de corrupción. Por lo tanto, la transparencia de los recursos públicos encargados a estos organismos deben ser totalmente claros y deben estar totalmente definidos, y no es posible dejar en el aire y hacer que se sustraiga a los sistemas de control. El artículo 4 se agrega en el artículo la responsabilidad, porque los funcionarios tienen que asumir la responsabilidad de los sectoristas del Sistema Integrado de Administración Financiera y del Sistema de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas en las obras que no se ejecutan, retrasan o paralizan por su inacción e incumplimiento de los procedimientos a pesar de encontrarse debidamente presupuestadas. Es bueno señalar esta responsabilidad, por es algo que ha venido sucediendo y en ningún caso los sistemas de seguimiento y control del Ministerio de Economía y Finanzas dieron alerta alguna. No es posible seguir avalando la paralización de obras por simples irresponsabilidades de algunos funcionarios. Estos sectoristas tienen que asumir su responsabilidad. Artículo 6. Se modifica el artículo 6 del proyecto de ley, porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional el 3 de septiembre de 2015, expediente 03-2013 del Tribunal Constitucional, el 0004-2013 del Tribunal Constitucional y el 0023-2013 del Tribunal Constitucional, en donde se declara inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva por incrementos salariales y otros contenidos en el artículo 6 de la Ley 30.114 del presupuesto del sector público del año fiscal 2014 y 6 de la Ley 30.182 del presupuesto del sector público del año fiscal 2015, por lo que resulta absolutamente incoherente que, habiéndose expulsado de nuestro ordenamiento jurídico dichas normas del Congreso de la República, insistan nuevamente en colocar un artículo exactamente y similar en la Ley del Presupuesto 2016. El Ejecutivo y el Congreso de la República son las primeras instituciones que tienen que dar el ejemplo para cumplir la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional. No hacerlo, estamos cayendo inclusive hasta en delito. En todo caso, es un tema que tenemos que asumirlo con suma responsabilidad. La negociación colectiva
Es un instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de las partes del contexto de una relación laboral. La Constitución impone al Estado el deber de fomentar la negociación colectiva y promover formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Pues si queremos seguir manteniendo la bulla y el conflicto o queremos un clima de paz que permita el desarrollo adecuado de las inversiones. En todo caso, aquí tenemos que ver con firmeza que es un tema constitucional y un tema exigible por parte del Congreso y exigible también hacia el Ejecutivo y a todas las instancias que tengan que cumplirse. Los derechos no se negocian, los derechos se exigen y se cumplen. El artículo 4 del Convenio 88 de la OIT y de manera más específica el artículo 7 del Convenio 151 de la OIT señala que los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos, acerca de las condiciones de empleo que cualquiera de otros métodos que permita presentar de los empleados públicos participar en las determinadas y dichas condiciones. Aquí lo único que se pide es una relación y una afirmación de la democracia, una afirmación del diálogo, una afirmación donde se converse y no la afirmación del palo, no la negociación de la represión, no. Queremos una negociación donde realmente se respete los derechos y los derechos nuevamente tengo que decir no se pueden transar, los derechos se defienden. La ley presupuestaria no debe regular materias ajenas a lo estrictamente presupuestales. El Tribunal Constitucional considera que se afecta el principio de especialidad y, por tanto, se incurre en un supuesto de inconstitucionalidad al anidar vicios de competencia cuando alguna disposición de la ley presupuestaria regula cuestiones que son ajenas en materia presupuestaria. Por lo tanto, en la ley de presupuesto no puede existir ese artículo 6 que tiene que ver con un tema que debería discutirse en otro lado ni no es un tema de orden presupuestario. La imposibilidad de negociar aumentos salariales de manera indeterminada es contraria al principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el Convenio 88 de la OIT. Estos se han venido repitiendo en la Ley de Presupuesto del Sector Público desde los años 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015. ¿Dónde está el gran cambio si queremos seguir repitiendo y violando los derechos laborales y los derechos que tienen los trabajadores en nuestro país? Por ello, proponemos un texto que señala: las entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales podrán reajustar e incrementar las remuneraciones y bonificaciones como parte del proceso de negociación colectiva que se desarrolle en cada entidad. Ese incremento no puede incluir dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y otros beneficios. Cualquier incremento debe contar con una fuente de financiamiento debidamente sustentada y presupuestada. Los arbitrajes en materia laboral no sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. No somos populistas, señor ministro, afirmamos derechos y afirmamos responsablemente de que eso tiene que tener su correlación con la afirmación del presupuesto general de la República y claramente con la restricción presupuestaria que existe en nuestro país. Solamente lo único que estamos afirmando es que se tenga que respetar un mecanismo fundamental y que en todas las democracias funciona. ¿O es que estamos negando el diálogo o estamos simplemente alimentando el verticalismo y las formas que se manejan el mundo laboral que ya han sido superadas en muchas sociedades? El artículo 7. Los montos de aguinaldo de Navidad y la gratificación por fiestas patrias que se otorgan a los trabajadores de la administración pública no se han modificado en la gestión del actual gobierno. Es decir, desde el 2010, pese a que el crecimiento económico se ha mantenido, no ha habido ningún interés para que los beneficios del crecimiento se trasladen a los trabajadores. Se debe tener en cuenta, además, que por mayoría de empresas la campaña navideña representa entre el 30 y 40% de sus ventas anuales. Y en un contexto de desaceleración económica, esta medida contribuirá a dinamizar la demanda y el consumo interno. Y eso es importante, ver cómo es que dinamizamos nuestra economía, agilizando la demanda y permitiendo que los peruanos tengan dinero para poder comprar y poder dinamizar la economía, o no confiamos en los peruanos.
Por otro lado, los trabajadores del Estado, sea cual fuere el régimen laboral mediante el cual fueron contratados, deben percibir equitativamente los beneficios relacionados a aguinaldos, gratificaciones y escolaridad. Legislar en materia laboral con un tratamiento diferenciado genera discriminación y una mayor brecha de ingresos entre los servidores públicos, y el Congreso no puede permitir formalizar la discriminación entre trabajadores del sector público. Más aún cuando las diferencias con los sectores públicos contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada son considerablemente superiores a otros regímenes laborales del Estado. Por ello es pertinente otorgar bonificación por escolaridad a los servidores públicos, contratos bajo la modalidad de CAS, teniendo en consideración que dichos trabajadores realizan actividades permanentes y similares al resto de trabajadores que sí gozan de este beneficio. Adicionalmente, el argumento del MEF Ejecutivo, que el 16% del presupuesto, 22.667 millones, se financian por endeudamiento y constituye una restricción para mejorar las retribuciones que se otorgan a los trabajadores del sector público, y no es suficiente en la medida que parte de los menores ingresos fiscales se debe a los beneficios otorgados a las empresas. Es más, el costo y el pago del endeudamiento público, ¿quiénes lo pagarán? Los peruanos, los trabajadores y la mayoría de la población, que no goza ningún tipo de beneficio tributario, y por lo tanto el incremento del aguinaldo de Navidad y extensión de bonificación por escolaridad por los trabajadores del régimen laboral, especialmente el decreto legislativo 1057, pagos que se hacen por única vez en el año, es una forma de compensación al aporte de los trabajadores a través de los impuestos que pagan para el pago de la deuda, la cual se sostiene en este mismo presupuesto. Por ello proponemos a que se eleve el monto de la gratificación por fiestas patrias y el aguinaldo navideño sea de hasta 800 nuevos soles, y el pago de escolaridad hasta el monto de 500 soles. Estos montos deberán ser evaluados por el gobierno y de acuerdo a la caja fiscal se procederá a aprobar el monto que corresponda. No es una medida irresponsable, señor ministro, tal como lo ha dicho usted en un medio hace un momento. Estamos diciendo hasta 800 nuevos soles. No, estamos diciendo que a todo el mundo se le paga 800 nuevos soles. Hasta. Y que sea evaluado por el MEF. Pero que sea evaluado y que sea discutido como una necesidad. No estamos diciendo que usted multiplica 800 por el número total de trabajadores y por lo tanto volamos el presupuesto. No es así, señor ministro. Por lo tanto es un tema que ponemos como parte del debate. No hay aquí irresponsabilidad, no hay un asunto de adjetivización como populismo, como se ha dicho. Hay un asunto de responsabilidad ante el pueblo, ante los trabajadores y ante el esfuerzo que hacen los trabajadores. Y los trabajadores hay que tener confianza porque su gasto público y su consumo permiten también, por presión de demanda, generar procesos articulados en la oferta nacional. El artículo 8. Proponemos que se modifiquen dos incisos, la A y la H. En el inciso A se incluye como requisito para la designación de funcionarios en cargo de confianza poseer título profesional o grado académico de maestro de universidad nacional o de universidad extranjera, revalidando en una universidad nacional. Por ejemplo, en el debate de dictamen de la ley de presupuesto acompañaron al señor ministro de Economía por lo menos dos funcionarios de confianza, uno sin título profesional, revalidado en el Perú, y otro que se encuentra no hábil en el colegio de abogados de su jurisdicción. Pero sin embargo proponemos una ley que trata de inhabilitar. En todo caso, la práctica debe ser el criterio que marca la coherencia de una propuesta legislativa o de un discurso. En el inciso H proponemos un agregado que indique, para el caso del personal profesional, técnico y auxiliar administrativo, el nombramiento del 20%. Se autoriza en tanto no se concluye el proceso de tránsito al régimen del servicio civil de la ley 30057, por la que se pretende eliminar la inequidad, la discriminación de los servidores que trabajan en una misma institución y que trabajan en un mismo fin. Artículo 11. En este artículo hemos incluido una corrección y un agregado en el inciso 11.2, señalando precisamente que el personal policial de la Escuela Nacional del Perú, que no cuente con la condición de egresado, que haya sido incorporado al cuerpo de la Policía Nacional del Perú, percibirá desde su incorporación a la Policía Nacional del Perú para realizar labores específicas y extraordinarias de apoyo a la seguridad ciudadana, percibirá para dichas labores una bonificación especial que en ningún caso será superior a la remuneración consolidada del nivel 8, alférez o suboficial de tercera, según corresponda, en cuyo caso no podrá percibir el pago de propinas por su condición de cadetes o alumnos, según corresponda en los institutos de Policía Nacional del Perú.
De acuerdo a la información proporcionada por los funcionarios del MEF ante la Comisión de Presupuesto, se trata de una situación en que los cadetes o alumnos de la Policía Nacional del Perú, por la urgencia de atender el incremento de la demanda por el Servicio de Seguridad Ciudadana, han sido incorporados como miembros de la Policía del Perú y gozan de una remuneración como tales. Sin embargo, la propuesta del proyecto del Ejecutivo y del dictamen pretende legalizar esa situación generando una nueva irregularidad y ellos consideramos que el texto propuesto al indicar una bonificación especial se encuentra en una correspondencia con la realidad. Artículo 22. Se propone agregar la obligación del Ministerio de Educación de suscribir un convenio con la universidad cuando el MEF considere conveniente priorizar alguna obra o acción en determinada universidad, respetando la autonomía universitaria y potenciando a los niveles de colaboración interinstitucional. El texto del párrafo, respectivamente, queda redactado de la siguiente manera. En el marco de lo dispuesto en la primera disposición complementaria final de la Ley 30.220, Ley Universitaria, autorícese al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2016, por encargo a los recursos del presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas seleccionadas, previa suscripción de convenio con la universidad conforme a los criterios y requisitos que serán aprobados. Hemos aprobado una ley universitaria, pero sin embargo le ponemos trabas para su implementación. Artículo 23. Se propone realizar una modificación en el inciso 23.4, indicando que los montos no utilizados y transferidos por el Ministerio a las instituciones educativas y no son utilizados hasta el mes de septiembre, deben ser transferidas a las APAFAS, para que desarrollen con ellos acciones referidas al mejoramiento de mobiliario, mantenimiento de infraestructura u otras obras que se necesiten. La propuesta del proyecto ejecutivo señala la obligación del director de devolver dichos montos al Tesoro Público, la cual consideramos un error y un castigo a una institución educativa por la inoperancia, desidia o circunstancias fortuitas del director. El texto planteado en la presente propuesta señala el programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares 2016, así como el acondicionamiento de locales donde funcione los PRONOE, deberán ser ejecutados en todas sus etapas, procesos y acciones a partir de la vigencia de la presente ley hasta el 30 de septiembre de 2016. Asimismo, el acondicionamiento de infraestructura, la adquisición de materiales especiales y equipamiento menor para estudiantes con necesidades educativas especiales, la que incluye la contratación de bienes y servicios necesarios para el fin, se ejecutan en todas sus etapas, procesos y acciones a partir de la vigencia de la presente ley hasta el 30 de septiembre de 2016. Los recursos desembolsados para las acciones establecidas en el presente artículo que no hayan sido utilizados dentro de los plazos de ejecución establecidos son entregados por el director bajo responsabilidad a la Asociación de Padres de Familia y Institución Educativa, quienes utilizarán dichos recursos de acuerdo a lo establecido en los incisos A, B y C del artículo 16 de la Ley 28.628, ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas. La APAFA está obligada a rendir cuentas de dichos fondos conforme lo dispone el Ministerio de Educación a través de una resolución ministerial. Artículo 37. El artículo considerado en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo propone que para el 2016 todas las transferencias que haga el SIS a los gobiernos regionales en materia de salud deben ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas vía decreto supremo. Es decir, las partidas presupuestales ya no se manejarán directamente entre el SIS y los establecimientos de salud, los hospitales, sino que será el MEF, vía decreto supremo, el que realice esas transferencias. Esta propuesta burocratizará los trámites y generará mayores retrasos en la transferencia de dinero hacia los hospitales. Adicionalmente, refuerza la tendencia de recentralización en muestra del proyecto del presupuesto de gobierno. El numeral 37.3 prohíbe que con dinero del Seguro Integral de Salud se contrate más profesionales con el régimen CAS. Esta medida contradice la realidad en que el número de asegurados ha pasado de 10 millones a 16 millones durante los últimos 4 años. Y para eso se necesitan médicos y otros profesionales que hagan posible atender el incremento de demanda, sobre todo en el primer nivel de atención, postas y centros de salud. Si se aprueba esta ley,
Los afiliados tendrán mayores problemas y todo por un afán controlista del Ministerio de Economía y Finanzas. Se calcula que cerca de 1000 médicos, enfermeras y personal de salud no podrán ser contratados a partir del 1 de enero, los cuales tienen consecuencias nefastas para los usuarios del SIS. Esto resulta un absurdo y provocará un retroceso en la oferta del SIS y en general en los servicios de salud. Lo cierto es que muchos hospitales y centros de salud contratan médicos y personal de salud por cargo de recursos del SIS, le prohíbe y por ello la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha señalado su disconformidad con estos dispositivos. Lo que el MEF quiere es que este personal sea cubierto con la planilla del MINSA y no con los recursos del SIS. Sin embargo, cuando el MINSA o los gobiernos regionales solicitan ampliación de recursos para proveer mayores médicos a los centros de salud, se les niega e indica que no hay presupuesto para ello. La aprobación de este dispositivo en la práctica provocará que los servicios de salud se reduzcan y que el SIS pierda eficacia en su funcionamiento, y por ello se está proponiendo una redacción alternativa. Artículo 41. En este artículo aumentamos 150 millones al FONIE y 150 millones adicionales al FONIPRED, fondos que son eminentemente destinados al desarrollo local y regional, por lo que consideramos conveniente fortalecer dichos fondos como una forma de afirmar el proceso de descentralización y el desarrollo equitativo del país. Los 300 millones que se agregan son la reducción de la propuesta del Fondo de Inversión en los gobiernos regionales y locales que se proponía en la ley y que este dictamen se está eliminando. Fondo que simplemente no tiene ningún sistema de manejo propuesto ni puesto en tapete para que la ciudadanía pueda entender los mecanismos de su funcionamiento. Mecanismos escondidos o mecanismos no tratados simplemente conllevan a serias sospechas. Disposición complementaria y final 10ª. En este dispositivo se autoriza al programa de fortalecimiento del proceso de descentralización y modernización del Estado a firmar convenios de la Administración de Recursos y se agrega un párrafo para transparentar el uso de los recursos. El párrafo agregado indica la documentación, informes y el detalle de uso de esos fondos deben ser publicados en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. No puede haber más ocultamiento de información, la cosa debe ser transparente y explícito en la ley. Disposición complementaria 14ª. En la disposición complementaria 14ª del proyecto ejecutivo se indica que durante el año fiscal 2016 las acciones de provisión de alimentos, vestimenta y condiciones de trabajo que se refieren a la 10ª disposición complementaria al final del decreto legislativo 1132 se encuentra a cargo del despacho presidencial. El decreto legislativo 1132 aprueba la estructura de ingresos del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y la disposición 10ª se refiere a la provisión de alimentos, vestimenta y condiciones de trabajo del personal militar que se encuentra en actividad, los mismos que deberán ser ejecutados con el presupuesto de sus respectivos sectores, tanto defensa e interior. Es evidente que resulta un poco extraño y por demás absurdo y sospechoso que el despacho presidencial se encargue presupuestal y administrativamente de la provisión de alimentos y vestimentas del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Palacio de Gobierno y despacho presidencial no tiene nada que ver con esos pliegos mencionados. Cuando hemos solicitado una explicación, se dice que se refiere al personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales asignados al despacho presidencial. Pero, sin embargo, eso no dice el artículo. Por ello estamos proponiendo, en coherencia a lo que se nos dijo, una siguiente modificación. Dispóngase durante el año fiscal 2016 que las acciones de provisión de alimentos, vestimentas y condiciones de trabajo a que se refiere la 10ª disposición complementaria final del decreto legislativo número 1132 del personal de las Fuerzas Armadas y Policiales asignados a Palacio de Gobierno estarán a cargo del despacho presidencial. O sea, no ir a la generalidad, porque se puede estar entendiendo que va a encargarse de todo el personal y qué tiene que ver el despacho presidencial en eso. Entonces tiene que estar totalmente preciso el artículo, si no se lleva a otro tipo de interpretaciones. Disposición complementarias 17ª. En la propuesta del Poder Ejecutivo se dispone que para el 2016 la buena pro de la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de subasta inversa pueda ser otorgado con solo una oferta válida. Resulta válida como una excepción, sin embargo esta norma se viene repitiendo. El año pasado así fue indicada.
por lo cual debe ser una excepción y pueda terminar favoreciendo a intereses particulares. Si se anda repitiendo, ya no es excepción. Y si no es excepción, en todo caso hay que afirmar las cosas claras. Por ello, sin modificar el presupuesto para el 2016, agregamos un párrafo para que las compras del 2017 se comience a prever desde julio del próximo año. La propuesta normativa queda redactada así: dispóngase que excepcionalmente durante el año fiscal 2016 la buena pro de la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de subasta inversa pueda ser otorgada con solo una oferta válida. El Ministerio de Salud, como organismo rector del sector salud, propondrá la política de gestión para la adquisición de medicamentos en coordinación con las entidades competentes en la materia, y asimismo publicará hasta el 31 de julio del 2016 un cronograma para la adquisición de los medicamentos para el año 2017. Ya no más anarquía, el cronograma debe estar claramente establecido. Disposición complementaria 27ª. Se autoriza a las universidades para que puedan utilizar recursos del canon y regalías para un proceso de acreditación de la calidad universitaria, redundando en mejorar la calidad educativa. Se conoce que los procesos de acreditación en las universidades públicas se encuentran retrasados. Es prioritario promover el proceso de acreditación de la calidad educativa de las universidades públicas del país, en el ámbito del alcance de la Ley 30.220, Ley Universitaria. Más aún si consideramos que las potenciales universidades favorecidas por la presente disposición serán las ubicadas en los departamentos del interior del país que reciben recursos con concepto de canon, sobre canon y regalía minera. De esta manera pretendemos contribuir con el objetivo de garantizar la calidad en el proceso de enseñanza universitaria, que redunde en el beneficio de los intereses nacionales, y en consecuencia es pertinente autorizar el uso de los recursos determinados para cumplir con la finalidad. La propuesta normativa queda planteada así: autorícese a los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas a utilizar hasta un 40% de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalías mineras, y así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, por ser destinados a acciones de mantenimiento de infraestructura, y en el caso de las universidades públicas, adicionalmente dichos recursos se destinan para las actividades que contribuyan con el proceso de acreditación de la calidad educativa universitaria. Disposición complementaria 40ª. Se agrega un párrafo con el fin de garantizar el correcto uso y control de los recursos públicos. El convenio de encargo del procedimiento de selección bajo los alcances de la presente disposición se encuentra sometido al derecho público interno y será auditado por la Contraloría General de la República. La entidad debe registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, la convocatoria de los procesos, el resultado de la selección, los contratos y montos adjudicados. Asimismo, bajo la responsabilidad de su titular, deben proveer información a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Esto para nosotros es sumamente importante. Se han develado muchos actos de corrupción. Hay que fortalecer los organismos de control. La disposición complementaria 43ª. Está vigente la Ley Universitaria 30.220 y es interés del Gobierno que las universidades públicas se adecúen a lo establecido en dicha norma, para lo que SUNEDU ha establecido plazos. Sin embargo, el texto propuesto en el proyecto de ley no considera la situación particular de las autoridades con autorización provisional de funcionamiento, los que no pueden adecuarse a la ley, de no contar con el suficiente número de docentes nombrados que le permitan conformar los órganos de gobierno en forma que establece la ley. En consecuencia, resulta pertinente autorizar el nombramiento de docentes en las universidades públicas con autorización provisional de funcionamiento, a fin que puedan adecuar el gobierno de las universidades a lo establecido en la ley con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al sector público. Se agrega un dispositivo que indica: autorícese el nombramiento en plaza presupuestada de docentes universitarios en las universidades públicas con autorización provisional de funcionamiento, con el objeto de cumplir con el proceso de adecuamiento del gobierno de universidad pública en lo que se refiere a la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30.220, la Ley Universitaria, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. Para cumplir con lo dispuesto en la presente disposición, exonérese de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley. Legislar, pero mirando la realidad.
hacer normas y discutir el presupuesto mirando los problemas que existen en nuestra realidad. Disposición complementaria 53ª. Agregamos la siguiente disposición: autorícese a los pliegos presupuestarios durante el año fiscal 2016 a realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de la Contraloría General de la República, a fin de transferir los sistemas de control interno de entidades del Estado, el pliego presupuestario de la institución rectora del Sistema Nacional de Control en un plazo máximo de 36 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley. No podemos estar pensando que los sistemas de control interno estén todavía amarrados simplemente a quien les paga. Tienen que ser organismos autónomos y tienen que tener un presupuesto propio. No podemos estar jugando más con nuestros organismos de control y tenemos que darle el funcionamiento y la fortaleza adecuada, o si no, no cortamos los lazos de corrupción que lamentablemente se han extendido en nuestra patria. Entonces, tenemos que ser coherentes. Si luchamos contra la corrupción, tenemos que luchar y en forma coherente y también darle la fortaleza adecuada a las instituciones que tienen que asumir su rol. Y que no haya la disculpa que no tenemos dinero, no tenemos recursos, tienen que tener la autonomía indicada. Disposición complementaria 62ª. Existe una increíble cantidad de deudas que tiene el Estado con sentencias judiciales, por lo que resulta conveniente reactivar la comisión encargada de evaluar dicha norma. Por ello, agregamos la presente disposición: dispóngase la reactivación de la comisión multisectorial encargada de evaluar las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas y deudas pendientes de sentencia creadas por Resolución Suprema número 100/2012 TSM, con la finalidad de culminar con la distribución del saldo restante del monto dispuesto en la disposición transitoria de la Ley 30137. Ley que establece criterios de priorización para la atención de pagos de sentencias judiciales. ¿Qué autoridad moral podemos tener los ciudadanos o qué autoridad moral puede tener el Estado si no cumple con las sentencias judiciales? ¿Cómo le puede exigir el cumplimiento de sentencias judiciales si no cumple el Estado? Por lo tanto, de una vez hay que tomar el toro por las astas y decir que disponga, sí, que se estudie, que se evalúe, que se discuta y que no se deje a un lado y se cierre los ojos frente a una realidad concreta. Disposición complementaria 64ª. Se propone encargar al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar en un plazo de 180 días calendario un estudio técnico, económico y financiero de aumento de pensiones de los decretos ley 1990, el número 18846, y presentará al Congreso de la República el proyecto de ley debidamente financiado para la implementación del aumento de las pensiones correspondientes. Hay que... solicitó 40 minutos que se han cumplido. ¿Cuánto tiempo más requiere, por favor? 30 minutos, máximo. Congresista, el dictamen en mayoría se sustentó en 45 minutos. Yo le rogaría que guarde la equidad, porque de lo contrario hay varios oradores que están esperando su turno para poder intervenir. Con toda cordialidad le pido que sea más sucinto. Muchas gracias, presidente. 10. Disposición complementaria 64ª. Se propone encargar al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar en un plazo de 180 días, eso hemos indicado. Hemos indicado que es importante señalar que desde 1999 la fecha los pensionistas jubilados reciben como pagos mensuales pensiones con un tope de 336 nuevos soles y 398 nuevos soles, como pensión mínima de invalidez y una pensión máxima de 822 nuevos soles, límite establecido por el decreto ley 25967 desde el año 1992. El año 2013 la ONP emitió un informe 017-2013, la cual señala al MEF aprobar el incremento general de pensiones en base al índice inflacionario acumulado. Este indicador se ha incrementado en 34.76% para los pensionistas del decreto ley 1990 y 40.44% para los pensionistas de la ley 18846 entre los años 2001 a 2012. Este incremento de las pensiones, señala el informe de la ONP, y representará un impacto de 0.18% del PBI nominal nacional, que significa 1.181 millones, 0.18%
para pensar en los pobres jubilados que lamentablemente tienen que estar luchando y a veces simplemente reciben esos míseros sueldos. Disposición complementaria 66ª. Esta propuesta ha sido asumida por el Ministerio de Educación y representa un reclamo justo y que reivindica a los docentes contratados de los institutos y escuelas de educación superior. La propuesta indica: fíjese a partir del 1 de enero de 2016 la escala salarial transitoria para los docentes contratados y para los institutos de escuelas de educación superior, en un monto similar a la segunda escala magisterial que se refiere al artículo 57 y la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Disposición complementaria 70ª. El artículo propuesto por el Poder Ejecutivo señala que la reserva de contingencias del año 2016 asciende a 3.000 millones de nuevos soles. Lo que hacemos es agregar un párrafo que garantice la transparencia en el uso de estos recursos. El párrafo agregado en su parte final indica: el Ministerio de Economía y Finanzas publicará en su página web las disposiciones que autorizan el uso de los fondos de la reserva de contingencia, así como un reporte semanal de su uso. Además, agregamos las disposiciones complementarias y finales que se explican por sí solas. 71ª. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que implemente el tramo correspondiente para la homologación de remuneraciones de los docentes de las universidades públicas en el marco de lo establecido de la Ley 28603 y el artículo 96 de la Ley 30220. Para el cumplimiento de lo dispuesto de la presente disposición, exonérese de lo dispuesto del artículo 6 de la presente ley. 72ª. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de un fondo intangible destinado al pago de la deuda social que mantiene el Estado con los docentes cesados, jubilados y activos por concepto de preparación de clases del sector de educación. Inicialmente dicho fondo se constituirá por los saldos del Decreto Supremo 265/2014, Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará un programa para el pago íntegro de la deuda por preparación de clases. Asimismo, dispóngase que durante el año fiscal 2016 se realice el primer pago. 73ª. Encárguese al Ministerio de Economía y Finanzas realizar en un plazo de 90 días calendario, realizar un estudio técnico que permita sustentar la actualización de la unidad remunerativa pública. 74ª. Autorícese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a modificar el anexo 1 del Decreto Supremo 160/2010 y reajustarla a la asignación especial de la condición de trabajo a favor de los servidores penitenciarios bajo régimen laboral, Decreto Ley 276. 75ª. Transfiérase al personal que se rige por el Decreto Ley 276 a la Exdirección de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior a Migraciones, manteniendo su régimen original. Al personal transferido mantendrá su régimen laboral en tanto se implemente la Ley 30.057. Autorícese al Ministerio del Interior a efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo en su presupuesto institucional a favor del pliego 073, Superintendencia Nacional de Migraciones, para el pago de remuneraciones de pensiones, incentivos laborales y demás beneficios que actualmente viene percibiendo el personal, Decreto Ley 276, transferido por el Ministerio del Interior. Las modificaciones presupuestarias establecidas en el presente artículo se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas. 76ª. Transfiérase el personal que se rige por el Decreto Ley 276 a la Exdirección General de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del Interior, SUCAMEC, manteniendo su régimen de origen. El personal transferido mantendrá su régimen laboral en tanto se implemente la Ley número 30.057. Autorícese al Ministerio del Interior a efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a su presupuesto institucional a favor del pliego 072, Superintendencia Nacional de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil y con el pago de remuneraciones y pensiones y incentivos laborales y además el beneficio que adecue viene percibiendo el personal con el Decreto Ley 276, transfiriéndose por el Ministerio del Interior. Estas modificaciones presupuestarias establecidas en el artículo se aprueban mediante decreto supremo y dado por el Ministerio del Interior y el MEF. 77ª. Reactívese en el presente periodo fiscal el Fondo Decreto de Urgencia 03794, creado mediante Decreto de Urgencia 051/2007, autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir hasta el monto de 100 millones con el objeto de realizar el pago del monto devengado en el marco de la Ley 29702 y modificatorias. 78ª. Autorícese al Poder Judicial a partir del 1 de enero del 2016 unificar los ingresos por todo concepto,
percibe a los auxiliares jurisdiccionales y administrativos que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 728. Para los efectos de la aplicación del contenido de sus párrafos precedentes, entiéndase que la remuneración básica mensual de los citados servidores comprende las asignaciones aprobadas por Decreto Supremo 045-2003, 016-2006 y por Decreto de Urgencia 017-2006 y la Ley 29-142, y así como la bonificación de la función jurisdiccional. 79. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas unificar los ingresos, remuneración, bonos y asignaciones de los servidores administrativos del Ministerio Público, comprendidos en los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276, 278, incrementándose 500 soles a cada servidor, el mismo que se aprobará en el marco de lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 80. Autorícese al pliego 028 a implementar lo establecido en el Acuerdo 106-2015-2016 de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo del presupuesto institucional del Congreso de la República, además de encontrarse exonerado el artículo 9 de la presente ley y el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006. Asimismo, autorícese a dicho pliego en el año 2016 la continuidad de proyectos de inversión, por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios asignados en el año fiscal 2015, no devengados y el 31 de diciembre de dicho año, en dicho pliego para ejecutar los proyectos de inversión. La incorporación se realiza el 31 de marzo de 2016, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y para ello exceptúese en lo dispuesto al artículo 12 de la Ley 30.099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y sus modificaciones para el efecto del pliego 028, que deberá remitir la Dirección General de Presupuesto Público y del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitud de incorporación de recursos suscrita en el titular por el informe favorable al jefe de la Oficina de Presupuesto, la cual se haga las veces del 2015, y asignándose el código de registro correspondiente, la misma que no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo precedente, autorícese al pliego 028 la ejecución de proyectos para sedes legislativas o administrativas, equipamiento, mobiliario y software, exceptuándose de la aplicación del Decreto Supremo 1017 a la norma que se sustituya la Ley 28.296, Ley 27.293 y Ley 29.090. Ley 27.157, Ley 27.333 del artículo 53 del Decreto Supremo 035-2006 Vivienda, Decreto Supremo 0289 y la Resolución 097-2013 SUNAR, normas reglamentarias, comunitarias, modificatorias y conexas, y la presente disposición está en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma. 81. Suspéndase hasta el 31 de julio del 2016 la facultad que tienen las entidades del Poder Ejecutivo de poder suscribir contratos de concesión. No es posible que estemos firmando contratos de concesión ya a dejar gobierno. Que sea el gobierno elegido por la voluntad popular quien asuma esa responsabilidad. 82. Prorróguese durante el año fiscal 2016 el funcionamiento de programas de compensación para la competitividad con el objeto de beneficiar a los medianos y pequeños productores agrarios de todo el país. Ha concluido su tiempo, señor congresista. Para culminar, por favor, porque hay unas largas listas de oradores de todas las bancadas. Sí, muchas gracias, presidente. No estamos haciendo comentarios y de frente estamos leyendo el contenido. Bueno, en el año fiscal 2016, funcionamiento de programas de compensaciones para la competitividad con el objeto de beneficiar a los pequeños y medianos productores agrarios de todo el país que desarrollen sus actividades y unidades productivas sostenibles. Las acciones que realiza el Ministerio de Agricultura y Riego, orientado al objeto de presente disposición, se financian con cargo de su presupuesto institucional. 83. Autorícese excepcionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar la modificación de escala de base dispuesta en el anexo del Decreto Supremo 104-2012 con el fin de incrementar el monto de incentivo único otorgado a través del Comité de Administración y el Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAI para los funcionarios profesionales técnicos y auxiliares que laboran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276.
Bueno, y tenemos otros artículos, pero sin embargo el documento va a ser distribuido a cada congresista y por lo tanto cada uno tiene el material para su respectivo análisis. El mérito de las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido. Para concluir. En el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, los congresistas firmantes, miembros de la Comisión del Presupuesto y Cuenta General de la República, que suscriben el presente dictamen de minoría, solicitamos la aprobación del siguiente texto sustitutorio de la presente Ley 4764/2015, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. El texto sustitutorio será distribuido a todos los integrantes del Congreso de la República. Muchas gracias, presidente.